allí conectados con nosotros, pero con el Espíritu Santo, dándole la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor. Yo quisiera que todos abriéramos la palabra en el Salmo 146. Aquí dice la palabra: alabanza por la justicia de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es justo, que Dios es bueno? Y vamos a leer esta palabra. Dice: alabado alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos tenernos acá buscando tu palabra, oyendo tu palabra, Señor. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que este culto llegue a ti como olor grato. Nosotros colocamos este culto a tus pies, Señor. Nosotros te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú glorificándote. Atamos, encadenamos el hombre fuerte, le prohibimos tocar nuestras vidas, le prohibimos tocar la iglesia, Torre Fuerte, y hoy declaramos en el nombre de Jesús que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y gracias, Señor, porque te alabamos y tú eres el Rey y el dueño de nuestras vidas. Y allí donde tú estás, dile: Señor, tú eres el Rey, el dueño de mi vida, el Rey y el dueño de mi familia. Te damos muchas gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por permitirnos en esta mañana exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús nos unimos a millones de personas que en este momento también están haciendo lo mismo, adorando tu nombre y exaltándote. Y nos unimos a miles de ángeles también que te exaltan todo el tiempo, Señor. Aquí estamos exaltando tu nombre. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Oh
estar en esta mañana oyendo tu palabra, uniéndome a personas, a miles de personas para exaltar tu nombre. Gracias porque solo tú eres fiel. Gracias porque tú estás conmigo, porque no me has dejado, porque me acompañas. Gracias, Señor. Gracias porque estás en cada casa, Señor, en cada apartamento, en cada habitación, Señor, donde se está escuchando tu palabra. Tú estás allí en este momento. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Te bendecimos. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias. Porque somos débiles pero fuertes en ti, Señor, porque tú eres el Rey de nuestras vidas, el que nos levante y nos anima, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Rey. Amén. Bueno, quiero desearles a todos un feliz Día del Padre, que los consientan, que allí esos hijos y su esposa estén allí consintiendo a sus papás todo el día, aunque debería ser todos los días, ¿cierto? Muy bien. Pero también queremos darle honra hoy al padre de esta casa, de la iglesia, que es el Señor, por supuesto que es el Señor, pero también está en la tierra. El Señor colocó a mi esposo como padre de esta casa, y queremos que todos allí los que están conectados podamos orar por él. Si usted está allí, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que lo guíe, que lo dirija, porque pues él lleva un rebaño y dirigido, debe ser dirigido siempre por el Señor. Entonces, que nuestra oración sea de gratitud y de amor al Señor, pero también de gratitud y amor al padre de esta casa, a mi esposo, al pastor de esta casa. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi esposo. Gracias, Señor, por la vida del pastor César Pinto, amado Rey. Nosotros en esta hora lo bendecimos como hijos, Señor, tuyos, pero también como ese Padre espiritual que has colocado aquí en esta casa. Gracias, Señor, por colocarlo. Gracias, Señor, porque tú lo diriges, porque tú lo guías, porque tú no permites que voltee ni a izquierda ni a derecha, sino que este sea el tiempo, Señor, donde tú le guías, donde tú le das palabra de sabiduría para poder darle a su pueblo, Señor, el pueblo que tú le has dado, mi Rey. Nosotros en esta mañana te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, que le des salud, Señor, que le des unción, que le des visión, Señor, que le des todo lo que necesita para llevar la iglesia Torrefuerte por el camino tuyo siempre, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutarlo. Gracias, Señor, porque es un tiempo de gozo y de alegría para nosotros saber que tenemos al pastor, Señor, en nuestra casa. Nosotros solamente podemos decirte que estamos agradecidos contigo, que bendecimos, Señor, este tiempo, que bendecimos la vida de mi esposo, del pastor César Pinto, lo bendecimos y declaramos, Señor, que eres tú el que lo tienes en el hueco de tu mano y que no permitirás, Señor, que él resbale, Señor, sino que al contrario, siempre lo levantarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta oración. Gracias por estar aquí conectados. Recuerden que estamos todos los de lunes a viernes, estamos a las 7:30, excepto los lunes festivos, pero de resto vamos a estar a las 7:30. Compartiendo una palabra. A las 7 tenemos a los pies de Jesús para que usted se una a YouTube también, y el sábado a las 2 de la tarde estamos con la escuela infantil. Ha sido un tiempo muy lindo. Ayer hicieron algo bien especial. Realmente ha sido un tiempo muy, muy especial para todos. Así que quiero animarlos, a decirles ánimo, adelante, y el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias, amor. Yo quiero que toques muy suave, hijo. Sigue tocando lo que estabas tocando. Y quiero que todos allí donde estén aprovechemos este instante
para celebrarle el día al Padre de los Padres, al Señor nuestro Padre y Dios, Así es. aquel que nos creó, que nos dio la vida, que nos dio familia, techo, alimento, aquel proveedor. Inclina allí tu rostro y acompáñame a darle las gracias al Padre. Padre, te damos gracias hoy. Una vez más, Señor, gracias por permitirnos ser hijos tuyos. Gracias. Gracias por haber sacrificado a tu propio Hijo Así es. por todos y cada uno de nosotros. Gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por ser nuestro fiel defensor. Amén, Señor. Gracias. Gracias por el techo, el alimento, el vestido. Todo viene de ti. Todo es por ti, para ti, Señor y Padre nuestro. Hoy unidos como familia, como iglesia, venimos delante tuyo a decirte gracias, papito. Gracias, papito Dios. Gracias porque aun cuando nosotros los hombres, los varones, cometemos errores, tú, Señor, nunca fallas. Amén, así es. Y eres nuestro Padre celestial, Así es. nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte eres tú. A ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza. Y permite que tu Espíritu Santo tome el control de este culto, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, Amén, Señor. de las familias y los hogares aquí representados. Toca corazones, transforma vidas, Señor. Trae sanidad al enfermo, liberación al cautivo. Trae consuelo al afligido. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose con total libertad. Y trae una palabra hoy a través de las Escrituras que nos exhorte, nos edifique y nos consuele. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, como esto en redes toca acelerar, quiero que rápidamente abras tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Esta prédica la he titulado Aprendiendo de Paternidad. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 6, desde el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, amén y amén. Es una palabra tremenda porque nos recuerda que a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, el Señor siempre prometía que Él sería para nosotros nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Hoy
Día del Padre, quiero festejarle al Señor su paternidad, porque si ustedes observan, el último versículo dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, en todo momento se hablaba de que nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, a raíz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, volviendo a restablecer la relación entre Padre e Hijo que había perdido el hombre con Dios, viene el Señor y nos promete que Él será por Padre para nosotros y nosotros seremos sus hijos e hijas. Hay una sola parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una sola parte en la cual el Señor habla de su paternidad. No habla de su deidad la palabra, sino que habla de su paternidad. Por eso quiero que vayas al libro del Deuteronomio. Miren, libro del Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32, del 1 al 6, lo vamos a leer, es versión Reina Valera. Este momento que yo les voy a leer forma parte del cántico de Moisés. Lo voy a recrear un momento. Allí Moisés estaba en el monte Nebo. Allí en este monte, él estaba mirando desde allí la tierra prometida. La podía ver, pero el Señor le acaba de decir: pero no vas a entrar por tu actitud. Fue una actitud rebelde, no le quiso creer al Señor. Por eso él no entró a la tierra prometida, pero la pudo ver. Y allí, cuando estaba él viéndolo, dentro del cántico de Moisés, él lo que hace es, esto que vamos a leer, es el final de la época del pueblo de Israel de ir, caminar, viajar hacia la tierra prometida, y la exhortación en ese momento de Moisés al pueblo por causa de su actitud con respecto a Dios. Miren tan tremendo que es el Señor. Versículo 1, Deuteronomio 32, versículo 1 al 6. Dice las Escrituras: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y el 6 los pregunta y los exhorta diciéndoles: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. A diferencia del resto del Antiguo Testamento, donde se le trata como a Dios, en este momento Moisés le habla al pueblo allí en el monte Nebo de que recapacite sobre la reciprocidad que tiene el pueblo frente a la paternidad que Dios había tenido con el hombre, con el ser humano, con el pueblo. Para hacer todo esto, él empieza poniendo una vez más testigos a los cielos y a la tierra. Son testigos eternos, siempre existen cielos y tierra. Les presenta esa enseñanza que él les va a dar, el fruto de su razonamiento, de sus últimos momentos de razonamiento, de entender
que el pueblo no solo era ingrato con su Dios, sino que el pueblo no era recíproco a la paternidad que Dios había tenido. Y es que desafortunadamente, aunque aquí Moisés intenta engrandecer y proclamar el nombre del Señor y el atributo de Él como Padre, el pueblo era un pueblo ingrato, desagradecido. Y recuerden que voy a contarles, saqué del diccionario la definición de paternidad. Y la paternidad es la realización, es la culminación de la función de un padre. Hay muchos padres que no ejercen paternidad. Lo ideal es que como padres podamos ejercer paternidad. Pero hay algo más tremendo. La paternidad es una relación bidireccional. Yo no puedo tratar de ser padre de alguien a quien yo no veo como hijo. Yo no puedo intentar ser padre de alguien que él no es mi hijo y no me mira como padre. Eso es bidireccional. Para que yo pueda ser su padre es porque él se siente mi hijo. De lo contrario, no podría ser así. Entonces, en estos 6 versículos saqué 7 atributos de la paternidad que nosotros los seres humanos, los hombres, los varones de esta iglesia y de esta familia, tenemos que tener para ejercer una genuina paternidad como el Señor nos lo enseñó. El primer atributo que yo veo aquí está en el versículo 4. Dice, Él es la roca. Cuando tú hablas de una roca, estás hablando que tú como padre eres quien le imprime estabilidad a tu hogar. Tú debes tener permanencia e inmutabilidad como Dios nos enseñó a hacerlo. Tú no puedes ser una semana uno y otra semana otro. Tú tienes que caminar firme en lo que el Señor te ha mandado hacer. Y me voy a apalancar en lo que dice las Escrituras en 2 Samuel 22:2. 2 Samuel 22:2 dice, dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Miren, todo niño busca en su padre protección. Todo niño busca en su padre que le dé cobertura, protección, apoyo, respaldo, sustento, que sea su roca. Que tú como padre respaldes a tu hijo en su formación y en el cumplimiento del propósito que Dios tiene para él. Ahí tienes que ser tú la roca de tu casa. Ahí tienes que ser tú el que no se tuerce, el que no es endeble, el primero que ora, el primero que confía en el Señor, el primero que busca al Señor. El primero que está diciéndole a los hijos, ven, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo quieres hacerlo? Yo te respaldo, camino. Vamos a hacerlo. Muy bien. El segundo atributo que veo aquí también está en el versículo 4. Y dice así, sus caminos, los caminos de este Padre que tú y yo debemos aprender a hacer, tienen que ser caminos de rectitud. Miren, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es deber del padre caminar por un camino recto que modele y enseñe a sus hijos cómo se debe andar por la vida.
si tú te vuelves permisivo, si tú permites el delito, el robo, el adulterio, la fornicación, si eres tolerante con el pecado, el mensaje que el niño está recibiendo es: eso no tiene problema. Porque muchas veces nosotros educamos a nuestros hijos emocionalmente, y eso es un grave error. Cuando el niño en la mesa riega un jugo y tú vienes de tener un conflicto en tu trabajo o con tu esposa, casi quieres matar a ese niño. Cuando el niño le falta el respeto a la mamá, cuando el niño irrespeta a la madre, pero tú vienes de ganarte la lotería, que no deberías estarla jugando porque tu esperanza está en el Señor, o vienes de que te asciendan en el trabajo, entonces no importa lo que hiciste, papito, no lo vuelvas a hacer. El subconsciente del niño está entendiendo que es mucho más grave regar el jugo que respetar a la mamá, más grave regar el jugo que respetar a la maestra, más grave regar el jugo que ir a robar a otro o matar a otro. Entonces tú no puedes educar a los niños dependiendo del estado de emoción que tú tengas. Tú tienes que enseñarles un camino, tú tienes que poner reglas claras y tienes que formar a tus hijos como para honrar el nombre del Señor. Muy bien. Tercera cualidad que debemos tener. La tercera cualidad tiene que ser la verdad. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El deber de un padre es ser íntegro, ser honesto, caminar en la verdad por él y por su familia, porque el padre de la mentira es Satanás. Dime por qué mientes y te diré quién es tu padre. Cuando tú estés mintiendo, no eres un hijo de Dios. Y muchas veces le exigen de la mano del Señor, y para ello tienes que ser tu verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú no tienes la verdad, difícilmente vas a poder llegar a los pies del Señor. Muy bien. Cuarta característica que tú y yo como padres debemos tener: no podemos vivir en iniquidad ni en pecado. 1 Samuel 3:11 nos recuerda lo que pasó con Elí y sus hijos. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Tú tienes obligatoriamente que estorbarle a tus hijos. No está bien que los padres vean, no está bien que los hijos vean un padre tolerante al pecado. Hay cosas en las cuales tú tienes que ser radical. Y esos son los principios que hay en tu casa. Tal cosa aquí no se permite. No se permite ni tomar un borrador que no sea tuyo, como tampoco se va a permitir el día de mañana un desfalco a un banco de miles de millones de pesos. Todo empezó con un borrador, con la tolerancia de traer algo que no era tuyo. Y mire ya las consecuencias. Todo comenzó en mi falta de paternidad con mis hijos, y por eso mis hijos han vivido una iniquidad, y ni ellos ni los hijos de mis hijos tienen un buen hogar, porque el ejemplo que yo di en
su momento no era el más apropiado. Tienes que ser radical, tienes que cortar con con toda iniquidad. La iniquidad es un pecado generacional, se da y se repite generación tras generación. Los abuelos tuvieron un hogar disfuncional, se repitió en los padres y hoy en día todos los nietos tienen un hogar disfuncional. El abuelo era un pícaro, el papá robaba y este nieto ya lo aprendió a hacer. Muy bien. Quinta. Es necesario que tú y yo, aunque justo solo sea el Señor, donde nosotros estemos, que el Señor nos permita ser presentados como justos delante de Él. Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando tú eres justo en todo lo que haces, no importa lo que esté pasando, por causa de la promesa que el Señor tiene para el que se comporta como justo, el Señor de eso te va a librar, de eso te va a sacar. Esa es la promesa, ahí está escrita. Y en la Nueva Versión Internacional dice en Proverbios 27: justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que entender que mucho de lo que tú has hecho, de lo que tú has vivido, ha servido de modelo y ejemplo para que tus hijos caminen el mismo camino de rectitud o de justicia o de bondad o de misericordia que tú un día viviste y les modelaste a ellos. Ellos son lo que ven que tú haces, porque desde pequeño veían el por qué tú hacías las cosas. Es muy diferente cuando tú de la puerta para afuera eres uno y cuando entras en tu hogar te conviertes en otro. Si hay alguien que puede decir quién eres tú, son tu esposa y tus hijos. Que siempre ellos puedan dar genuino y real testimonio de que tú eres tal como eres en la calle, tal como eres en una reunión, así eres de puertas adentro con cada uno de ellos en tu casa de manera permanente. Sexta cualidad que tú y yo tenemos que anhelar, porque el Señor nos la enseñó en la Escritura. Él es quien hace. Miren qué tremendo. Vaya al versículo 6. En el versículo 6 dice: ¿no es Él tu Padre que te creó? O sea, una vez más lo recuerda como el Padre creador de todo el Antiguo Testamento. Pero el mismo Moisés está respondiendo: Él te hizo y Él, o sea, y te estableció. ¿Sabes una cosa? Tú eres quien hace de tus hijos, con el respaldo del Señor, con el ser un hombre recto, con el ser un hombre honesto, con el caminar en integridad, eres tú quien hace de tus hijos lo que ellos hoy en día son, porque te han visto que no reniegas, porque es otro problema. No es que de qué me servía ser honesto, de qué me servía ser correcto, hoy no tengo, hoy no. El Señor dijo, el Señor hará. Podría tener mucho más si hubiera torcido mi camino. Estaría lleno de dinero si me hubiera enfocado en otra cosa. Pero para la honra del Señor, tengo una hermosa familia, tengo unos hermosos hijos, comemos el pan fruto del trabajo que nosotros hacemos de manera honesta, correcta, sin quitarle un peso a nadie, sin hacerlo indebido. Y el Señor te respaldará, y el Señor te proveerá cuando tú así confías en el Señor. Por eso dice Proverbios 29, 17: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. ¿Sabes por qué hay muchos hijos que son un dolor de cabeza? Porque cuando se podían educar, corregir y formar, tú no fuiste ese papá que ellos necesitaron. Tú debes colocar reglas en tu hogar.
reglas infranqueables. Y no por esas reglas se pierde el amor, que es otro error que cometemos. No, yo te seguiré amando, hijo, yo te sigo amando, por siempre serás mi hijo, pero yo te voy a corregir. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, ya lo hemos leído, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la última, habla en el versículo 6 de que Él te hizo y te estableció. Ya hablamos de que Él, el Padre es el que hace, pero también el Padre es el que establece. Y el Padre establece porque la función del Padre es determinante en la construcción de la virilidad de un hijo. Cuando Él ve cómo trata el papá a una mujer, así mismo se comporta y así mismo trata a las mujeres. A tus hijos tienes que enseñarles a ser tan hombres como tú, pero esa hombría tuya, esa paternidad tuya, tiene que venir del cielo, tiene que ser imitación a lo que Dios te ha enseñado. Y con las niñas, con las mujeres, hijas tuyas, tienes que ser tierno, tienes que ser delicado con ellas. Tienes que tratarlas con ternura y con amor, como vaso más frágil. Que el día de mañana, cuando ellas crezcan y el Señor ya tenga ese hombre que ha apartado desde antes de nacer, ellas se den cuenta e identifiquen de una vez cuál es el hombre que el Señor tenía para ellas, porque las trata igual a como tú un día les enseñaste a ser tratadas. Por eso con ellas siempre es mi amor, mi vida, mi cielo. Como tú tratas a tu pareja, a tu cónyuge, así las debes tratar a ellas. Hola cariño, hola mi vida. A veces se nos olvida tratarlo. No necesitas estarlas cogiendo ni nada. Ellas son como flores. No necesitas estarlas manoseando. El trato es del alma, el trato es del espíritu, no es corporal. Lo mismo con tu hijo. Trata a tu hijo bien, enséñale que vale la pena seguir e imitar al Señor. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabes una cosa? El padre, la figura paternal, es fundamental. Porque cuando la función paterna tiene graves alteraciones, tanto la feminidad como la masculinidad sufren conflictos. Cuando tú los enseñas a los hijos en disciplina del Señor, porque tú tienes que poner límites, ellos van a crecer y dejarás legado en este mundo, como en su momento el Señor nos enseñó. Vamos a adorar al Señor, vamos a darle gracias a ese Padre que nos enseñó de paternidad. Nunca nosotros hemos entendido, no hay un curso para ser buenos padres, o por lo menos yo no asistí, no sé en dónde lo dicten. Pero un padre, mira desde el versículo 4, es una roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Los padres son la verdad de la casa. No puede haber iniquidad en él. Un padre debe ser justo y recto. Estoy parafraseando el versículo 4. Versículo 5. La corrupción no es suya. No puede ser como el resto de la generación que hay. No puede ser como la humanidad que es torcida y perversa. Si bien es cierto, el Señor a través del hombre y la mujer da vida a los hijos, porque a través de nosotros es quien crea la vida en ellos. No se te olvide a ti nunca que somos nosotros quienes hacemos de ellos
hombres de bien, mujeres de bien, que un día se realizarán como hombres, como mujeres, como esposos o esposas, como profesionales, como hijos de Dios. Tendrán un ministerio y servirán a la humanidad. Ellos son establecidos por causa de tu paternidad. Disfrutarán su feminidad, su masculinidad. Amarán y serán amados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recuerda que lo más codiciable que podemos tú y yo anhelar es la presencia del Señor. Si por cualquier circunstancia la presencia del Señor se ha apartado de tu hogar y de tu vida, hoy pídele que vuelva a ese amado Señor, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Necesitamos de ese Padre celestial, ese Padre amoroso, pero que es fuerte y protege a su familia y provee para su familia. Así es el Señor nuestro Dios, así es nuestro Padre, y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser proveedores de nuestras casas. Deleítate y disfruta en proveer para el alimento de tu nido, de tu hogar, de tu familia. Siéntete útil trayendo alimento honesto, trabajado para tu casa. Da estabilidad en tu hogar. Da el respaldo a los tuyos. Tengan ellos la confianza primero en Dios y segundo en ti como Padre, que tú los ayudarás, que tú trabajarás por ellos. Cuánta falta nos hace entender cómo es un Padre, cuánta necesidad de aprender a ser padres en este mundo actual. Tus hijos no te lo dicen, pero necesitan sentirse seguros contigo, seguros de ti, que vas a actuar y vas a caminar de su mano, vas a modelar, vas a ser un hombre correcto, íntegro, intachable. La mentira no habitará en ti. No serás permisivo. No serás un hombre que alcahuetee lo que no sea del Señor. Mientras tú camines de manera recta y el Señor esté contigo, estarás bien tú y toda tu casa. Y hablo también por los hijos espirituales. Aquel que tiene discípulos a cargo, aquel que tiene personas a quienes está formando, tu ejemplo es vital. Todo lo que tú haces por tus hijos,
Un día el Señor permitirá que a la luz se vea. Sean hijos biológicos, naturales, o sean hijos espirituales. Pero recuerda que el Señor te pedirá cuentas de ello. Y te dirá qué hiciste por los tuyos. ¿Qué hiciste? ¿Qué ejemplo diste? ¿Fuiste tú el que los llevó a abandonar el camino del Señor? ¿Fue tu ejemplo? ¿Fue tu error, tu pecado, tu iniquidad? ¿O fuiste tú quien les enseñó a caminar de la mano del Señor, amando al Señor, creyéndole al Señor? Amén. Ayudando a otro hombre, a la humanidad, a la sociedad, aportando para ellos. Por eso, si has desviado tu camino de la bendición del Señor, hoy el Señor, a través de la Escritura, te dice cómo volver a tomarlo. Y con esta alabanza le decimos: vuelve, Señor, vuelve. Amén. Vuelve, Papito Dios, no te apartes de nosotros. Así es. No te apartes de esta casa. Gracias por tu paternidad, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro amado, nuestro Señor. Gracias por ser el Padre de esta casa, de esta congregación, de esta comunidad cristiana Torrefuerte. A ti, Padre, hoy damos toda la honra, la gloria, la alabanza. Nos unimos a millones y millones de personas en todo el mundo que hoy te alaban, te bendicen. Gracias, Señor. Hoy, hace 11 años, por primera vez hubo un culto en esta iglesia, en este mismo lugar que estamos hoy. En Colombia fue nuestro primer culto. En Israel fue 15 días atrás, el 6 de junio de ese mismo año. Y desde ese entonces hasta el día de hoy es su mano la que nos sostiene. Él es el Padre de esta casa. Él es quien nos provee, Él es quien nos alimenta, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos corrige, Él es quien nos exhorta cuando tiene que hacerlo. Él es quien no permite ni la iniquidad ni el pecado. Él es lo más amoroso, pero no podemos equivocarnos con Él. No tiene que venir un Moisés de nuevo, no tiene que volver Moisés a exhortarnos sobre la reciprocidad como hijos con relación a nuestro Padre. Gracias, Señor. Mira que oración. Esta iglesia, compuesta por padres, y desde aquí, como primer responsable, envío palabra de bendición sobre la paternidad de cada uno de los hombres de esta iglesia, de los padres de esta iglesia que tienen hogar, que tienen hijos, que tienen familia. Dios les bendiga, Dios les ayude a ejercer la paternidad que Dios nos enseñó, a imitar a Dios, el Padre perfecto. Así es. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mil bendiciones para todos, una buena semana en sus hogares y en sus familias, y que hoy la pasen riquísimo en sus casas.